Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia, Salmo 46. Han sido días difíciles, semana compleja, difícil de sobrellevar, dada la contingencia que está en nuestro país. Pero no solo eso. A veces las tormentas de nuestra vida no solo están a nivel de país. A veces las tormentas son personales. A veces las cosas que están sucediendo están moviendo nuestros cimientos, están moviendo nuestros corazones, están generando tristeza, desesperación, angustia. Y queremos en esta mañana buscar consuelo en la palabra de nuestro Dios, porque hay consuelo del Señor para los suyos. Y que este consuelo pueda servir de alguna forma para seguirnos enfocando en Él, para seguir poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para renovar, hermanos, este día a día, que muchas veces no se hace para nada sencillo, no solo con las luchas que tenemos nosotros con nuestra propia vida, sino que además se integran y van más enemigos en nuestra propia vida que muchas veces nos terminan destruyendo o que muchas veces terminan desgastándonos de tal manera que ya no podemos más y parece que vamos a desfallecer. Dios, nuestro Dios, aún sabiendo, como dice la Escritura en Hebreos, que Jesucristo nos convenía a Jesucristo un sumo sacerdote como Él, porque Él experimentó en la carne todas las situaciones que nosotros podamos vivir y que Él sí se compadece de nosotros, sabe que tenemos necesidades, aun cuando nosotros fracasamos, porque mire lo que digo, es una realidad, aun como hijos de Dios, nosotros también fracasamos. Y el que diga lo contrario está mintiendo delante de Dios. Lo que sí podemos decir es que ahora en Cristo no somos los mismos que éramos antes. Y no deberíamos ser los mismos que somos antes, sino debemos examinarnos si estamos o no estamos en la fe. Pero a medida que vamos avanzando en santidad, a medida que vamos avanzando en buscar hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, hay caídas también en nuestra vida. A veces fracasamos miserablemente, hermanos. A veces hablamos y se nos llena la boca con palabras de Dios. Y bendito sea el Señor que así sea. Pero fracasamos tristemente en situaciones cotidianas. Dios tiene misericordia de nosotros. Cristo pagó por ello, hermanos. Y no es para seguir lamentándonos, sino que es para que nos podamos levantar. Para que nos podamos levantar y mirar con esperanza lo que Cristo, la iglesia, puede hacer en esta tierra que tiene tanta necesidad. Vuelvo a repetir, oramos hace un rato atrás por nuestro país, pero no solo lo que está pasando aquí, hermanos, hay muchos problemas alrededor del mundo, hay muchas injusticias alrededor del mundo, hay muchas desigualdades alrededor del mundo, hay lugares donde ni siquiera hay para comer, hermanos, y hay otros países que están llenos de riquezas. ¿Cómo es posible? Uno puede decir, pero lamentablemente vivimos en un mundo caído. Ahora, ¿sabe cuál es mi preocupación? Y ha sido durante toda esta semana. Señor, ¿qué hace la iglesia? Señor, ¿sabe por qué? A ver, la semana pasada dije yo, traía un mensaje, no lo compartí y empecé a interactuar a través de la Escritura con la congregación. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo se mueve la iglesia? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales para derribar todo argumento que se pone al conocimiento de Cristo. Porque el problema fundamental, creemos que el problema fundamental es del hombre separado de Dios. Pero considerar algo además, que aún nosotros en Cristo, aún así tenemos debilidades. Y aún así muchas veces actuamos con injusticia, cuando deberíamos actuar ¿cómo? En justicia. Ahora, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo actúa la iglesia en justicia? ¿Saben lo que pasa, hermanos? Pienso, y aquí estoy de verdad, estoy dejando actuar libremente al Señor y que cierre mi boca si hay algo que no debo decir. A veces miramos cómo solucionamos los problemas nosotros, generales, saltándonos los que tienen que ver con nuestra propia vida día tras día.
Queremos solucionar los problemas de afuera sin darnos cuenta lo que nosotros estamos provocando en nuestro entorno. Hermano, se parte ¿de dónde? De aquí, de aquí. ¿Cómo le podemos pedir y exigir a los demás justicia cuando nosotros también estamos siendo injustos? Cada uno en su medida. ¿O no es así? Entonces, justicia, decimos, eso es injusto. Y tus injusticias, te estás dando cuenta de las injusticias que estás cometiendo a tu alrededor. Para que nos examinemos. Y yo, Señor, ¿cómo actúa la iglesia? Iglesia, mírate tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vivo yo mi día a día? Y cómo eso se va replicando a mi alrededor. Cómo se van manifestando los hijos de Dios en este mundo. Yo digo, sigo pensando, es probable que se tomen medidas. Y no quiero entrar en un tema político, es lo que menos me interesa, aun cuando no podemos ser ignorantes. No podemos ignorar lo que está pasando. Pero sí quiero decir que es muy probable que se puedan tomar medidas que beneficien a la gente en general. Y dentro de eso nosotros también podemos ser beneficiados. Pero el problema va más allá de eso. Y lo que no significa que uno no pueda estar de acuerdo con algunas cosas como con otras no también. Pero el problema va más allá, como decía anteriormente. El problema es que está el hombre enemistado con Dios. Y ahí radica el principal problema. Ahora, Señor, ¿cómo se mueve su iglesia? Partiendo desde nosotros hacia afuera. Es que pareciera que no funciona. Es que pareciera que tenemos que entrar a los lugares donde se toman decisiones. Hermanos, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Orad sin cesar, orar sin cesar. ¿Cuántos están orando sin cesar? ¿Cuántos son los cristianos que están orando? Es que parece que, hermano, Dios dijo que la iglesia tenía que orar sin cesar. Orar por las autoridades, orar por aquellos que nos gobiernan, orar, es que parece que no cambian. Hermano, la iglesia debe orar. Los cristianos deben vivir, ya basta de vivir como... no sé cuál es la palabra. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. No mimetizados en el mundo, no influidos por el mundo, sino haciendo una influencia en el mundo, con un legalismo, hermano, religioso, no. Llenos del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Para eso tiene que haber comunión. Para eso debe haber unidad en Cristo, porque en nosotros mismos eso no nos fluye naturalmente. Debemos darle paso a la dirección del Espíritu Santo, al fruto del Espíritu que se manifiesta en aquellos que son plenamente gobernados. Nuestra mente tiene que ser transformada cada día. Si esperamos, hermanos, es tanta la fuerza del sistema en cómo se mueve, y me incluyo dentro de eso, no nos damos ni cuenta, hermanos. Hoy día muchos dirían, no, yo sabía, esto iba a reventar en algún momento. Hermanos, yo personalmente voy a hablar, no quiero ser autorreferente con esto, yo jamás me imaginé que pudiese explotar esta situación de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces uno va asumiendo cosas y dice, bueno, no quiero entrar en el tema propiamente tal, pero subieron esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pagar porque hay que seguir viviendo. Y vamos trabajando, y vamos trabajando, y trabajando, y trabajando. No nos habíamos dado cuenta. Pero por otro lado, eso mismo lleva, como este sistema funciona así, ¿sabe lo que lleva eso? Al egoísmo, a la codicia, a preocuparnos de nosotros mismos. Cuando en medio de ese mismo sistema que está funcionando, y que no digo que esté bien, pero cómo se ha manifestado o cómo se manifiestan los hijos de Dios en ayudar al que necesita, en estar con aquel que está en necesidad. Solamente citando una parte, porque por otro lado, ¿qué ha pasado durante esta última semana? Muchos hemos sentido temor por el caos que se ha provocado, porque queremos vivir en paz, ¿o no es así? Ninguno de nosotros queremos, por muchos derechos que haya que luchar y batallar, y por las injusticias que tienen que salir a la luz y tratar de disminuirlas, ¿verdad? Pero en medio de todo esto ha salido, hermanos, este tumulto, este caos, esta falta de paz. Y por otro lado, cuánta información, hermanos, de un lado y de otro, que esto aquí, que esto acá, que esto es verdad, que esto es mentira, que está infiltrado. Hermanos, cuántas cosas hay que al final uno dice, bueno, ¿y quiénes son los malos aquí? Por decirlo de alguna manera.
¿Quiénes son de qué lado, a dónde me enfoco? ¿Dónde está bien y dónde está mal? Hay algunas cosas que están bien, otras que están mal. ¿De dónde? ¿Dónde me ubico? Ahí, no hay otra, hermanos. Objetivos para opinar. Yo digo, los jóvenes, los que ya estamos un poquito más viejitos, fuimos jóvenes también. En la juventud hay pasión, hay fervor, tomamos riesgos a veces, no sé qué tantos, unos más, otros menos, pero nosotros debemos dar el ejemplo en la prudencia de cómo nosotros hablamos, porque vuelvo a repetir, tampoco podemos ser como cristianos ignorantes de lo que está pasando, y uno dice, no, solo Dios, y está bien, pero no tenemos ninguna opinión. Cuando opinemos, seamos objetivos de las cosas, no generalicemos, porque de repente dicen, no, es que todos son así, no, es que todos son así. Hermanos, seamos objetivos. Las informaciones en las cuales recibimos, los medios en los cuales nos informamos, no siempre están en el blanco. A veces hay sesgos con respecto a lo que se informa. En los medios de comunicación, en internet, las cosas que se suben. Hoy día, es cierto, tenemos acceso a mucha información. Hoy día cualquiera con un teléfono graba. O sea, la foto, hermano, y esto que sea también para nosotros, como cristiano, usted no crea que usted se va a esconder haciendo cosas que no debe sin que nadie lo vea. Porque cuando no está el teléfono, que hoy día aparece en todos lados, los ojos del Señor están sobre usted. Pero vamos a la parte práctica. Hoy día cualquier persona le va a grabar lo que usted está hablando o lo que usted está haciendo. Y lo van a levantar, lo van a subir, como dicen los jóvenes. Pero además, eso también se puede alterar. ¿O no es así? Hay mucha información que está alterada. Y por tanto, seamos sabios cuando opinemos, seamos prudentes cuando opinemos. Busquemos las cosas de Dios, busquemos las cosas la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Por mucho que en algún momento nos queramos congraciar con algo porque lo consideremos, siempre, hermano, con prudencia, siempre lo que corresponde y de acuerdo a la información más veraz que podamos tener. Algunos dirán, pero es que eso es ser tibio. Ni frío ni caliente, al medio. Es una queja o es una crítica a lo mejor. Yo no quiero, porque bien dice la Escritura, o fríos o calientes, pero no tibios. Yo estoy hablando de la prudencia con respecto a comentarios que nosotros podamos decir y avivar hacia uno u otro lado con comentarios que no edifican. La palabra de Dios nos dice que nuestro hablar sea con gracia, dando gracia a los oyentes, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Se nos exhorta a que nuestro hablar sea con gracia, gracia para los oyentes, gracia para que quienes nos escuchen hablar, vean sabiduría, pero no de hombre, sabiduría del cielo. Amados, recién vamos a la palabra, Salmos 46, considerando, como les decía, estos temores que nos han venido, estas angustias, esta situación que está sobre nosotros. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes se alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí tenemos, hermanos, un salmo
Y como muchos de ellos, el pueblo de Israel lo tenían como cantos de alabanza, ¿verdad?, a nuestro Dios. Y tenía también esta connotación de un cántico de alegría y de gozo en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Hoy día, hermanos, 2 títulos para esta pequeña reflexión. Almas sacudidas por la tormenta. Almas sacudidas por la tormenta. Y por otro lado, posesiones sin precio. Lo que nosotros recibimos sin pagar absolutamente nada. Este es un cántico del guerrero cristiano. Todos los que se han revestido de toda la armadura de Dios para resistir los principados y las potestades del mal, los van a cantar frecuentemente. Es para que usted lo recuerde. Cada nota de este salmo es una inspiración. Hermanos, piense usted, cada vez que su alma se vea premiada, cada vez que venga el temor sobre su vida, cada vez que sucedan cosas espantosas, el Señor Dios es mi amparo y mi fortaleza. Usted lo canta y lo manifiesta con plena y absoluta convicción. El Espíritu Santo quiere traer esta fortaleza sobre nuestra alma. ¿Sabe qué? De repente pienso, y como cristiano, no estamos exentos, hermanos, de las manifestaciones de los sentimientos, de las emociones. Ante hechos fuertes y violentos, nuestra alma se intimida, viene susto, viene temor. ¿O no es así? Eso, usted sabe lo que hace el temor. El temor paraliza. ¿Sabe qué he escuchado? Que en medio de esto, hermanos, manifiestan, ¿sabe qué? No he podido ni orar, no he podido ni concentrar mi oración. Es probable que pueda suceder eso, pero ahí es donde hay que tomarnos de la palabra viva y verdadera. El Señor, nuestro Dios, es mi amparo y mi fortaleza. Es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuánto creen a ello? Hermanos, aquí es donde la palabra tiene que empezar a tomar valor en mi vida. ¿La aprecio o es simplemente algo que está escrito? Yo la tomo y la vivo, y en medio de mi temor, de mis miedos, de mi angustia, porque no lo vamos a negar, también he sentido temor, pero ¿sabe qué? He aprendido que cuando vienen los temores, yo voy a la palabra, busco en la palabra, y ahí encuentro el consuelo y encuentro la fortaleza, y veo a Dios como un poderoso escudo con sus brazos grandes, gigantes, para defenderme. Ahí encuentro el verdadero refugio, ahí encuentro la verdadera fortaleza. Pensando en lo que ha sucedido, hermanos. Cuando se habla y dice, por un lado, voy a tocarlo tangencialmente, por un lado se dice, no, que no salga la policía, que es represión, y por otro lado otros gritan, la policía, la policía. Y no solo después la policía, sino que después, ¿qué necesitamos? Los militares, no, por ninguna razón. ¿Y sabe cuál es el contexto? Cuando usted ve que a veces ni la policía ni los militares pueden, yo no voy a citar las cosas que pueden estar debajo, sino que a vista de nosotros, aún así se producen cosas como las que vimos anteriormente. No sé cuáles son las cosas que están por abajo, no voy a entrar en ese terreno, sino que solamente a veces lo que nosotros pedimos para que nos cuiden y nos guarden, aún así hasta eso fracasa. Hasta eso fracasa. ¿A quién tenemos entonces, hermanos? ¿Quién nos va a cuidar y quién nos va a guardar? El Señor. Entonces tengamos presente que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque Dios es poderoso, pues hermanos. Dios es poderoso. Nuestra verdadera seguridad no está en las armas humanas, sino que en el Dios que es todopoderoso. Su Dios y mi Dios es todopoderoso. Hermano Juan nos decía, hay un solo Dios. La Escritura dice que hay un solo Dios, un solo Dios. Ese es en el cual nosotros hemos confiado. Ese es su Dios, para que sus temores se empiecen a disipar. Entonces, todas las otras promesas de seguridad es muy probable que fracasen. Muchas veces no son capaces de poder defendernos de todos nuestros miedos y de todos nuestros temores. Aquí veo algunos pequeños, algunos adolescentes a lo mejor, y que muchas veces van a sentirse intimidados.
y que se supera incluso cuando uno es niño, pareciera que sus papás lo defienden o lo van a defender de todas las cosas. Pero llega un momento en que ni siquiera nosotros como padres que somos capaces de poner nuestra vida por nuestros hijos, somos capaces, nos supera el Señor. Niños, jóvenes, el Señor es realmente quien les cuida y les guarda. Él es su protector. Confíen en Él, que sus miedos se disipen al saber que hay un Dios que es capaz de guardarnos y cuidarnos, un Dios todopoderoso. Él nos puede dar el reposo que nosotros necesitamos. Él ordena el caos cósmico, hermanos. Dice versos 2 y 3, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aquellos que, caótico, hermanos, vivimos en un país sísmico, cuando viene el temblor o el terremoto, haciendo mención a esto, dice, aunque la tierra se mueva de tal manera, hermanos, que parece que se está perdiendo el control. Recuerdo el último terremoto, no sé si fue, pero de tener este movimiento así, llegó un momento en donde empezamos a saltar así. Y yo de verdad que pensé, aquí nunca había sentido un movimiento de esta manera. Y ahí lo encontré, de verdad que me generó temor ese momento. Pero la Escritura me dice, mire hermanos, aunque la tierra se esté partiendo a pedazos, aunque se estén yendo los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, hermanos, Dios es todopoderoso. Él controla, Él le pone límite a las cosas, hermanos. Y la naturaleza y la creación obedece a la palabra de Dios. Entonces, Él ordena el caos cósmico y de la confusión da paso al reposo. Nosotros podemos confiar. A veces somos confundidos, a veces de alguna forma nos extraviamos. Causa de nuestras emociones, a veces por causa de nuestra falta de comunión también. Estamos tan enfocados en lo terrenal que lo espiritual está tan lejos de nosotros, y al enfocarnos netamente en lo terrenal, hermanos, sin lugar a duda que perdemos las confianzas, perdemos las convicciones, hermanos, perdemos la comunión y quién es Dios para nuestra vida. Él no solo es un refugio, porque lo es el refugio, pero además, hermanos, Dios es de fácil acceso. Escuchaba pensando en la contingencia, escuchaba a algunos alcaldes de algunas situaciones que estaban pasando en sus sectores y decían, le hemos pedido a las personas que traigan refuerzos, pero no vienen, no nos mandan refuerzos, no, dice que no tienen capacidad. ¿Sabe qué? Les quiero decir que el Señor es de fácil acceso. Cuando usted está desesperado, mire, sea cual sea la turbulencia que tenga en su vida, sea lo que esté viviendo, usted tiene fácil acceso para recibir el pronto auxilio en medio de su tribulación. Fácil acceso. De manera que su poder y su ayuda siempre están a nuestra disposición. Él le va a ayudar. Se siente afligido, afligida por alguna situación, Dios le va a ayudar. No tiene que llamar al diputado, no tiene que llamar al presidente, no, usted va y dobla sus rodillas y clama al Señor. Él es su pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, hermanos, el Señor es un refugio infalible, no falla. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él, la vida que está escondida en Dios, es tan segura como Dios lo puede hacer. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está guardadito usted? ¿Dónde está guardadita usted? Ahí estamos, en Cristo, hermano. Ahí estamos escondidos, ahí estamos seguros. Ahí mi vida, Jesús dijo, lo que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Su vida está en las manos de Cristo. Descanse entonces, descansemos, hermanos. Yo también quiero descansar. Esto también es para mí. Mi vida está escondida en Cristo. El espíritu eterno del hombre necesita al eterno Dios como su refugio. Necesitamos, hermanos, Dios quiere que usted sepa
que sea cual sea la tribulación, la situación que usted esté viviendo, que su refugio es Él. Ahora, escondernos en Dios es escondernos ¿en qué, hermano? En su amor, en su misericordia y en su poder. Esto no solo significa, hermano, una perfecta seguridad, no solo es estar seguro en Él, sino que también es un autoabandono a Dios, a su voluntad y a su obra. Hermanos, entendamos, nuestra vida le pertenece. Y esto significa que si a esa vida le pertenece, entonces debo buscar su voluntad y unirme a su obra, que es lo que realmente cuenta. Por este Dios poderoso tenemos entonces un refugio infalible. Además tenemos una confianza inamovible, Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué tiene que ver, hermanos, el removimiento de la tierra para un alma que mora en Dios? ¿Qué tendría que ver entonces esto? Porque si su casa, ¿verdad?, está fundada sobre la peña, si su vida está puesta sobre la roca, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Si su vida está en la roca, hermano, ¿cuál es el problema? Su confianza tiene que ser inamovible. Es que parece que las cosas están muy... Hermano, tú estás en la roca. Tú estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás firme. Entonces, por ello, ni la lluvia, ni las inundaciones, ni los vendavales pueden hacerla estremecer. Estamos en sus manos, estamos seguros en sus manos. Es que usted dirá, pero es que en la práctica yo veo que, hermano, vívelo por la fe. El cristiano, los hijos de Dios, no vivimos por vista. Ahora, yo estoy diciendo, no es que neguemos lo que está pasando, sino que ¿dónde están mis confianzas? Sigo pensando que mis confianzas no pueden estar en el gobierno de turno. Mis confianzas no están ni en la policía, ni en el ejército. Mi confianza está en Dios. Estos son estamentos gubernamentales que sirven para, por supuesto, para conducir un país. Y la Escritura nos dice que nos debemos sujetar, hermanos, como cristianos, sujetar a las leyes. Eso también habla de un testimonio cristiano. Los cristianos se sujetan a las leyes. Hoy día no hay respeto por ninguna autoridad. Uno dice, bien ganado se lo tienen porque ellos han violado todas las cosas. Entonces los cristianos, como ellos han violado todas las cosas, nosotros también violamos todas las cosas. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Nosotros vamos a ser cristianos, hagan lo que hagan los demás. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. El reino, que aunque siga habiendo injusticia, porque esto nos queda lo siguiente: si hay tanta injusticia, entonces seamos injustos también nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis, el último libro. El que es injusto, siga injusto. El que es impío, siga impío. El que es justo, viva en la justicia. Y el que se santifique, santifíquese todavía más. He aquí, yo estoy a la puerta y vengo pronto. El Señor en quien nosotros confiamos es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Aunque suene un crujir del mundo, hermanos, Dios es más poderoso. Y yo me aferro a esa palabra y sé, y puedo decir, sé en quién estoy confiando. Ahora el Espíritu Santo me da entendimiento y puedo estar tranquilo y decir, yo sé en quién estoy confiando. No podemos dejar que el fragor del tumulto del mundo ahogue esta dulce nota de reposo. Ahí tenemos reposo, hermanos. Yo quiero reposar en Él. En el verso 4 dice que del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. No solo tenemos una confianza inamovible, sino que también tenemos una provisión infinita. Dice, hay un río cuyas corrientes de agua alegran la ciudad de Dios. Fluyen ríos deleitosos para nuestras almas que han encontrado el refugio en Dios. Hermanos, aquellos que han encontrado el refugio en Dios, de ahí fluyen ríos de agua viva para nosotros.
Ellos beben ahora del torrente de sus delicias, dice otro salmo. Ahora nosotros, hermanos, de estos ríos, del río de Dios, ¿verdad? De la ciudad de Dios, en aquella que permite que haya fruto, ¿verdad? En aquella que permite que sea sanado. ¿Se acuerdan cuando compartíamos un mensaje? Dice que desde el trono de Dios salía un río y esas aguas eran para sanidad, sanar, restaurar, perdonar, pero además dice que había frutos a los lados, árboles. ¿Qué significa eso? De que hay fruto en nuestra vida. Tenemos una infinita provisión. ¿Qué más tenemos de ahí? Somos conducidos por estas aguas de reposo de los grandes pensamientos de Dios, de las grandes reflexiones, y reciben su refrigerio y fortaleza mediante corrientes vivientes de la verdad eterna. Hermanos, ¿dónde nos vamos a nutrir? ¿De dónde vamos a sacar fuerza? ¿De dónde vamos a sacar sabiduría? De estos ríos que corren de Dios mediante sus pensamientos, hermanos, mediante su palabra, que trae refrigerio y fortaleza a nosotros, que nos da dirección. ¿De qué? De la verdad eterna. Compartíamos ahora en la oración. El cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Lo dije yo mismo, ¿qué va a pasar? Pasará. Y mis palabras no pasarán. Mis palabras permanecen. Séquese la hierba, marchítese la flor, séquese la hierba, mas mi palabra permanece para siempre. Lo dice Él, hermano. Yo no lo digo, lo dice Él. Las provisiones para el nuevo hombre se encuentran en su nuevo escondedero. ¿Usted es una nueva criatura? Claro que sí. El que está en Cristo es una nueva creación. Ahora, el escondedero, ¿verdad? O las provisiones para nosotros como nuevos hombres están en nuestro nuevo escondedero. ¿Quién es su escondedero? Jesucristo. Jesucristo. ¿Sabe qué? Isaías escribía en el 32:2, proféticamente hablando, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mire lo que viene a ser este nuevo escondedero. Cristo para nosotros lo es todo. Escondedero contra el viento. No estamos hablando de cualquier viento, sino que de aquellos huracanados, ¿verdad? Cristo se pone como aquella roca para guardarnos del viento, como un refugio contra el turbión, grandes lluvias y descontrol en ese sentido, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Sabe que Cristo en medio de nuestro desierto es el agua viva, es el agua fresca para nuestra alma? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando caminamos por el desierto de nuestra vida, situaciones que nos afligen tanto, y Cristo es aquel que puede darle sombra a su vida, bajar esa temperatura, bajar ese calor en la cual su vida parece que se va cada día secando y secando más. ¿Qué más encontramos en estos versos, hermanos? Del verso 5 al 11 hay un consuelo infalible. En medio de todo esto, dice 5, Dios está en medio de ella. Dios la ayudará. Lanza Él su voz. Estoy citando algunas fracciones de los versículos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos está con nosotros, el verso 11. Hermanos, palabras dulces para nuestros oídos. El Señor, Jehová de los ejércitos, estará con nosotros. No solo estará en el futuro, sino que ahora ya está con nosotros. Quizás si usted siente que hoy día no está en tribulación, quizás esta palabra le calce perfectamente. Hoy día no está, pero si lo está mañana, el Señor estará con usted. Se va a manifestar, si usted lo busca, por cierto. Su presencia constante es nuestra protección continua y garantía del reposo, incluso también en el servicio. A veces nos podemos agotar en el servicio, hermanos, pero aún así, cuando usted confía en el consuelo de Dios, a veces las cosas no son como uno quiere, a veces las cosas no resultan como uno quiere. Dios trae consuelo a su alma, un consuelo infalible, no falla, hermanos. Si usted confía plenamente en el Señor, le aseguro que usted va a tener
el consuelo que usted necesita y las fuerzas que necesita para seguir adelante. Como le habló a Moisés en Éxodo 33 y le dijo: mi presencia irá contigo y no te daré descanso. Fíjese usted, el Señor prometió estar con Moisés. ¿Y sabe qué dice Moisés? Dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y muchas veces le he dicho al Señor: Señor, guarda y cuida mi corazón. Y siempre estoy constantemente examinándome. Señor, si tu presencia gloriosa no se ha de manifestar en mi vida, Señor, no me muevas. No me muevas. Yo no quiero moverme sin que su presencia pueda direccionar mi vida. Ese es el deseo de nuestro corazón. Cuando Dios por su Espíritu está en medio de ti, cuando Él lanza su voz, entonces se derrite la tierra y las cosas que en ella están. Dios tiene palabra de autoridad para todo, hermanos. Déjelo a Él. Hay una expectativa serenadora, que ponga paz y tranquilidad en nuestro corazón. ¿Qué dice el Señor? Dice: estad quietos, yo soy Dios. Estad quietos, yo soy Dios. Solo aquellos que tienen fe en Dios pueden estar quietos cuando las circunstancias son aparentemente adversas. Solo los que tienen fe en Dios pueden estar quietos. Hermanos, qué difícil. ¿Sabe qué? Yo pensaba esta semana y decía: Señor, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Porque tenía la inquietud, hermano. De verdad que, ¿qué podemos hacer? Vamos a protestar. Pensaba entre mí: ¿vamos a apoyar la causa? ¿Vamos a apoyar? Vamos, ¿por qué estamos aquí escondidos? Estamos como ratas escondidos, sin hacer nada. Pero no era sin hacer nada, porque había que orar. Yo me preguntaba: ¿estaremos orando? ¿Estaremos orando con fervor? ¿Habrá una intercesión de la iglesia? Porque hay cosas que no se ven. Pero las luchas, hay luchas, hermanos, hay luchas que uno las ve, como la que vimos en estos días. Pero hay luchas en los lugares celestiales que no vemos. Y esas son grandes luchas que no son con armas, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, a través de la oración. Y la iglesia tiene que, pero créanme que el hombre, y esto aquí hay algo natural en nosotros, que si no estamos haciendo algo, no estamos haciendo nada, una acción. Vamos allá, hagamos esto, y si ayudamos a esta persona, entonces es como, hagamos algo, pero se trata de hacer algo por hacer, para que nos vean, o hacer algo dirigido por el Señor. Y pensaba, hermano, Entonces, hay momentos, yo no digo que sea excepcionalmente pero hay momentos en donde Dios dice: quédense quietos, yo soy Dios, yo no he perdido el control, no más que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Oren sin cesar, santifíquense cada día y déjenme que me quiero mostrar a través de ustedes en el día a día. Estad quietos y conoced Dios. Entonces, solo aquellos que tienen fe, y aquí es un moverse por la fe, lo que tanto nos cuesta es tan fácil, hermanos, y al mismo tiempo es tan difícil. Pero es en la quietud del alma, en esta quietud del alma, en donde aprendemos a conocer a Dios. A veces en este mover y nos quedamos en el hacer. Pero, ¿qué de conocer verdaderamente a Dios? Ahí es donde le conocemos. Entonces, en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Quedaos quietos y ved la salvación de Dios. Callad y dejad que Dios lance su voz. Y ya estamos terminando. Hay un chiste por ahí, dicen que cuando el pastor dice que está terminando, mínimo 1 hora más. Por ahí dicen, yo no voy a ser mentiroso, no puedo ser mentiroso. Quiero terminar, pero quiero que cada uno de nosotros podamos sentir esta convicción de lo que Dios nos quiere decir en nuestros corazones. Hermanos, lo necesitamos, la iglesia lo necesita, usted lo necesita, no solo con la contingencia, vuelvo a repetir. Quizás usted está viviendo una turbulencia en su propia vida y necesita saber que Dios es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en sus tribulaciones. Del verso 8 al 11, me estoy devolviendo un poquito acá, cité algunos anticipadamente, pero aquí también tenemos en estos versos la paz de Dios, su providencia, la forma en que Dios nos guarda, hermanos.
la forma en que Dios nos guarda. ¿Sabe qué? Cuando empezaron a hablar, imposible no citar la contingencia, cuando empezaron a hablar de los saqueos y voces van por un lado, voces van por otro, se escucha en las noches grupos que corren de un lado, que corren a otro, los vecinos se organizan, oye, se paró un auto aquí, se paró un auto acá, toda esta incertidumbre. ¿Y sabe qué? Cada mañana al despertar, abrir los ojos y decir, Señor, gracias porque nos guardaste. Gracias porque nos guardaste. Que no, que se están abriendo una casa en tal parte. Y créanme que, así como, ¿saben qué? No es por el amor a las cosas. Si, quizás, yo sé que las cosas van y vienen, en otras palabras. Es la intimidación que se produce entre las personas mismas, de ver a alguien igual que uno, irrumpiendo en tu casa con violencia, el trauma que eso pueda generar en nosotros. Es un poco el temor a esa situación, ¿verdad? Incluso por otro lado podemos decir, no tener temor a la muerte, pero sí en el proceso, en los dolores o en las cosas que haya que vivir. Yo creo que también a veces uno puede tener esos temores. Pero en este caso, hablando de la providencia de Dios, los caminos de Dios a veces no son fáciles de entender, pero en cada acontecimiento está su providencia. ¿Amén? Y cuando está la providencia, hermanos, y aún esa providencia, como que a veces uno dice, me está cuidando, pero se le está pasando algo. ¿Ah? Señor, hay un ángel que no está cumpliendo. Entonces, cuando Dios permite, para los que aman a Dios, dígalo. Todas las cosas ayudan a bien. Porque no es que el ángel se quedó dormido, hermano. No eso. Si Dios lo permite, es porque hay algo que Dios va a hacer. Tampoco puede ser un castigo. No piense que a este hermano le pasó esto. Se entraron a su casa, se estaba portando mal, por eso Dios lo disciplinó. No, hermanos. No. Lo que menos podemos hacer es juicios entre nosotros. Si Dios está permitiendo alguna tribulación, alguna situación, Dios algo va a sacar de usted. Él quiere algo mayor en su vida, un crecimiento mayor, espiritual. Hermanos, no nos extraviemos. Esto trae paz a un alma azotada por la tempestad. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Que la paz de Dios esté sobre su corazón en medio de aquella situación que Dios ha permitido. Dios nos protege, ¿verdad? Como dice el verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si Dios protegió a Jacob, ¿usted sabe cómo fue Jacob? Tenía tantas debilidades, fracasó tantas veces. Si Dios decidió ser el Dios de Jacob, también podrá ser nuestro Dios y de todo aquel pecador que lava sus pecados en el sacrificio de Cristo. Entonces, amados, nuevamente el gozoso refrán suena como música a los oídos de los afligidos. Dios es nuestra segura defensa y protección. Su presencia es la promesa de victoria y lo único que puede traernos auténtica paz. El Señor es el único que trae auténtica paz. Y verso 10, y con esto terminamos entonces. Verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El resultado final de todo esto, hermanos, es que Dios, el Señor, será exaltado, ¿verdad? En aquel día, cuando venga a ser el refugio y la fortaleza de su pueblo. Así es ahora en nuestra experiencia individual, así lo es ahora. Así será entonces en su reino venidero, cuando Él sea todo y en todo para los suyos, porque el Señor es todo y en todo para nosotros. Amén. Convicción y fe en la ayuda de nuestro Dios. Aunque el mundo sufra un colapso, Dios está presente para proteger y ser de nuestro auxilio. Amén. La fe en el propósito divino, aún en las catástrofes que desbaratan al mundo, son un río, ¿verdad? Contenido en sus límites, diseñado para alegrar la ciudad donde mora el Señor. Y por último, el Señor se ha encargado eficazmente de la amenaza. La guerra ha terminado y los medios para empezar otra guerra serán destruidos.
la voz que todo lo domina. Basta que Dios diga la palabra, hermanos, y todo baja en el contexto, ¿verdad? Ahora manda a descansar y ofrece sus palabras tranquilizadoras. Estad quietos, amados, quédense tranquilos. Exaltado he de ser, yo soy, dice el Señor, yo soy el Eterno, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es la realidad presente de un Dios soberano lo que nos hace posible descansar. Dios es el soberano, el único Dios sobre todas las cosas, el creador, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable. Hermanos, ese es nuestro Dios. ¿Podemos descansar en Él? Perfectamente podemos reposar en Él. Amén. Vamos a orar entonces. Señor amado, de verdad que me siento muy agradecido y agradecidos junto a mis hermanos de ser sus hijos, de que haya puesto sus ojos en nosotros y que nos permita vivir, Señor, con esperanza, con certezas, con seguridades que este mundo no nos puede dar ni nos puede ofrecer. Solo el Altísimo, solo el Soberano, solo el Dios único y verdadero, el que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo y mostrarnos un amor nunca antes visto, aquel que dio su vida por pecadores como nosotros. Señor, hemos comenzado nuestra vida de la fe en este mundo que cada día parece ser más convulsionado, cada día más exigente, cada día, Señor, más individualista, cada día buscando cada uno lo suyo propio. Y es ahí, Señor, donde no nos podemos extraviar. Hemos sido liberados, Señor, de esa esclavitud, del pecado, del egoísmo y de la codicia, y que muchas veces sin darnos cuenta hemos pecado y hemos caído. Señor, nos arrepentimos en esta hora, nos arrepentimos de todo corazón y nos enfocamos en la labor que se nos ha encomendado como iglesia, ya sin temores, Señor, cuando usted se manifiesta como nuestro amparo y como nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el temor de las circunstancias de la vida, que el temor de las circunstancias de nuestras propias vivencias no nos detengan, Señor. No permita que nos quedemos detenidos, sino que muy por el contrario, cobramos fuerza y valor, la llenura de su Espíritu Santo, la fuerza y el vigor del Espíritu, Señor, con el cual hemos sido sellados para dar fruto, para manifestar su amor, su bondad, su misericordia a este mundo que más que dinero, que más que oportunidades, necesita a Cristo en su corazón. No negamos, Señor, las necesidades, las desigualdades, y pedimos a usted, a quien es justo, Señor, que haga justicia, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, Señor, donde hay gente que ni siquiera tiene para comer. Te ruego, Señor, le rogamos en esta hora que levante a su iglesia en todos los lugares del mundo, con fuerza, con vigor, con poder, en santidad, llenos de su amor, llenos de su gracia, llenos de su misericordia. Renueve nuestras fuerzas en nuestras contingencias personales. Ayúdenos, Señor. Necesitamos de esas fuerzas que usted ofrece, Señor, que no son dadas por hombre, sino que son dadas del cielo. Aquel que no tiene ningunas, Señor, dale nueva fuerza, renueva su mente y su corazón y permite que en esta hora, si está en el suelo, si estamos derrotados, si estamos atemorizados, Señor, comenzamos a abrir nuestras alas como las águilas. Comenzamos, Señor, a tomar fuerzas y nos empezamos a elevar a la comunión con usted, a la llenura de su Espíritu Santo, a retomar, Señor, nuestro camino de fe, para que, Señor, este mundo sepa que hay un Dios que le ama y que hay un Dios que viene a hacer juicios sobre todas las naciones. Algún día, Señor, todos doblarán sus rodillas delante de su presencia y sabrán que hay un Dios sobre todas las cosas, un Dios de amor que ha llamado al arrepentimiento en Jesucristo y que en algún momento se va a manifestar sobre esta tierra. Padre, gracias por estas nuevas fuerzas. Gracias por quitar nuestros temores.
y gracias por permitirnos seguir adelante. En Jesucristo oramos. Amén y amén.